Muchachos, probablemente el 90% de los que están acá conectados no conozcan quién es Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es un apologeta dominicano, si yo no me equivoco, de República Dominicana, ¿verdad? Exacto. Apologeta dominicano que honestamente le tengo un gran aprecio. Le tengo un gran aprecio porque el trabajo de él como apologeta se presentó en mi vida cuando yo estaba atravesando por una crisis de fe y me ayudó muchísimo a poder poner los pies nuevamente sobre la tierra. Dios lo usó mucho para ponerme los pies sobre la tierra y la verdad fue de gran edificación para mi vida. Yo siempre le digo, él es un gran referente en cuanto a la defensa de los valores morales objetivos en el diálogo cristiano versus ateo. Y me parece que es una persona brillante. Aparte del cariño que le tengo, me parece que es una persona brillante, lo respeto muchísimo y por eso para mí es un gran honor que esté acá presente. Te agradezco nuevamente públicamente por todo lo que hiciste, amigo. Igual, yo siempre te he dicho que ese cariño es mutuo y para mí siempre va a ser un placer poder compartir contigo y hablar de lo que sea que se presente la oportunidad. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque yo estaba muy enfocado en el video que estábamos viendo. Para si alguno se está amaneciendo con esto, estábamos reaccionando a un video en donde un católico y un protestante charlan respecto a la interpretación de la Biblia, cómo se interpreta la Biblia. ¿Qué fue lo que te llamó la atención que vos dijiste, che, voy a aportar mi grano de arena? Sí, mira, yo entré al live, porque yo de hecho a las 12 horas República Dominicana, estoy planificando hacer una transmisión para mi página. Mira. Y ahí me llegó la notificación de que estaba transmitiendo y entré. Entonces, estaban hablando, yo pensaba, por ejemplo, que estaban los tres, después fue que me di cuenta que era tú como reaccionando a lo que estaba hablando Jonathan y no recuerdo, creo que Santiago, que llamó a la otra persona, no recuerdo. Entonces, estaban explicando. Primero, quiero aprovechar el espacio tuyo y las personas que te siguen para hacer... Que ojo, acabamos de cruzar el umbral de los 1000, así que les mando un abrazo enorme a toda la gente que nos banca y de lunes a viernes 11 de la mañana horario Argentina está acá prendida haciéndonos el aguante. Gracias, gente. Acabamos de cruzar el umbral de los 1000 viewers ahí prendido. Gracias. Perdón la interrupción. No, está bien el problema. Lo que quería decirte, por ejemplo, es que aprovechando el espacio, tanto para uno como para otro, a mí siempre me han preguntado, a veces me escriben y me dicen por qué yo no hago, por ejemplo, el tipo de comentarios más o menos en la moda, si te puedo llamar moda, o en lo que está en la palestra ahora, que es este tipo de tirijala que he visto entre católicos y protestantes. Cuando no veo que lo hace fulano, que lo hace Perencejo, entonces yo le decía que para mí eso no es algo vital, en el sentido de que yo no considero por ejemplo, como enfocar todo el tiempo en esa parte. O sea, yo me puedo sentar contigo, con cualquier persona, al tener un diálogo amistoso, para ver dónde están las diferencias y las cosas que nos unen. Simplemente a ver dónde está la racionalidad y la verdad de cada una de esas cosas. Entonces, yo como entré en el live, no fue con intención déjame, no, yo entré en el live y dije, pero mira, hace mucho que no voy a Santiago, déjame verlo. Y entré, entonces estaban tocando el tema de la sola escritura. Él le estaba explicando algo, luego te hice un comentario que fue que yo dije, espera, que no estaba entendiendo bien. O sea, ¿en qué sentido se está usando la sola escritura? Porque la sola escritura es una verdad teológica. En el proceso de estudio, en el área de teología, tú tienes que acostar unos procesos para llegar a una verdad teológica. O sea, tú no puedes partir de una verdad teológica para concluir una verdad teológica. Tú tienes que partir primero por el área de estudios bíblicos. ¿Sabes? Lo que tiene que ver con determinar el texto correcto, la interpretación correcta, etcétera. Por eso fue que yo dije, cuidado si están confundiendo la forma correcta de interpretar mezclándola con una verdad teológica. O sea, ¿sabes qué? Eso es lo que quería entender. Si vos me permitís, yo entiendo tu punto y me parece interesante, pero a su vez me parece que esto grafica de alguna manera el gran problema dentro del protestantismo. ¿Por qué? Porque es súper válido el planteo que me estás haciendo, pero no todos van a estar de acuerdo con lo que vos estás diciendo respecto a la sola escritura. Entonces, ahí se vuelve un poco difícil el diálogo católico-protestante en términos generales. ¿Por qué? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de sola escritura? Depende necesariamente de la persona que esté haciendo en este preciso momento la defensa respecto a la sola escritura. Porque hoy yo hablo con vos de la sola escritura y me haces este planteo, que reitero, me parece válido e interesante. Pero mañana hablo con otro protestante y me dice que la sola escritura es otra cosa.
¿Se entiende? Entonces eso me parece que es un problema del protestante, porque si fuese realmente un principio lógico, me parece que no debería haber muchas diferencias a la hora de plantearse qué es. No, o sea, no necesariamente, porque tú sabes que en todos los sentidos tú vas a encontrar sus acepciones y sus particularidades. Lamentablemente, hay que decirlo, muchas de las personas que tú ves hablando o profesando, por ejemplo, una doctrina teológica, en este caso como la sola escritura, lamentablemente la mayoría no tienen preparación teológica. O sea, cuando tú dices, yo hablo con un protestante, tú tienes que saber, y tú lo sabes bien, tienes que saber diferenciar qué protestante. Es una persona educada teológicamente en esa parte, porque aunque todos los que son protestantes te van a decir que son protestantes, no todos los protestantes tienen educación teológica adecuada, y algunos que la tienen no la tienen en una institución adecuada. Ahora mismo estamos, por ejemplo, en una era donde proliferan muchos centros de educación, muchas universidades que te dan cualquier contenido, cualquier verdad, y tú las asumes como es así, pero no es real en ese sentido. Entonces, yo te diría que independientemente de que tú te encuentres con que fulano lo define así, que Perencejo lo define así, siempre va a ser un tema como las verdades teológicas. Entonces, con el tema de la sola escritura, lo que Pero sí sabés puede, que, lo que, perdón, ajá, simplemente esto, sabés que he hablado aquí, o sea, no solamente con personas random, sino he hablado con doctores en teología, he hablado con licenciados en teología respecto al tema de la sola escritura, y ocurre esto que te estoy señalando. O sea, este problema no se limita simplemente a la malinformación que una persona pueda llegar a tener a causa de no tener estudios formales en teología. Pasa también dentro de los círculos y afecta también a las personas que sí tienen formación académica en teología. Tengo varios ejemplos que tranquilamente podría mencionarse, pero que no vienen al caso hablarte de nombres puntuales porque no quiero incluir a nadie que no esté aquí en esta conversación. Pero yo he tenido muchas conversaciones con personas que sí tienen grados académicos en teología y que no definen la sola escritura como vos lo estás definiendo. Ese me parece que es un gran punto, Carlitos. bueno, no tendría que verlo porque me parece Sí, sí, extraño, obvio, porque tú obvio, sabes obvio. que por lo menos partiendo de una línea general y en términos sencillos, lo que se quiere decir con sola escritura o lo que se ha visto tradicionalmente es la supremacía que se le da al texto como autoridad. Por eso te decía, Sí, vamos a ver si las personas, por ejemplo, como yo lo escuché cuando lo mencionaron ahorita, o las personas que te lo han dicho, vamos a ver cómo lo están usando, porque ahí que está el problema. claro. Si hablamos de interpretación, por ejemplo, nosotros vamos a interpretar un texto cualquiera. Vamos a ponerte un caso random, Génesis, por ejemplo, y el tema de la creación. Hay muchas escuelas de interpretación de Génesis, pero ¿qué sucede? Yo no puedo decir que porque haya muchas escuelas de interpretación, Génesis o no tiene una interpretación objetiva, o hay un problema que no se puede interpretar. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a interpretar, tú tienes que primero, recuerda que interpretación es un proceso epistémico. Yo tengo que saber lo que creían los escritores, la audiencia original, para determinar qué dice el texto. Y es ahí donde yo hice el comentario. Una cosa es la interpretación desde los estudios bíblicos y otra cosa es la sola escritura, se toma, por ejemplo, la toman como una verdad teológica para decir algo que por lo que tú me estás diciendo parece que actualmente se está llevando a cosas que no son, la están mezclando, o sea, están mezclando categorías. La categoría de estudios bíblicos y estudios teológicos son dos cosas diferentes. O sea, en teología, por ejemplo, no se hacen, se debería hacer, pero no se hacen lamentablemente, no se toman los pasos, la metodología que exige primero determinar el significado correcto del texto para tú sacar una verdad teológica. Con relación, por ejemplo, a la misma sola escritura, yo no soy una persona, o sea, yo no interpreto la Biblia a la luz de ninguna confesión de fe y a la luz de, por ejemplo, ninguna verdad teológica, porque primero yo tengo que validar que esa verdad teológica sea correcta, antes Claro. de yo partir de ella para hacer una interpretación. Entonces, tú me dices a Ok, mí, entonces sería, el camino epistémico sería que toda verdad teológica depende necesariamente de su justificación bíblica. exacto, Sin punto de referencia bíblica, nosotros no podríamos hacer teología, como protestante digo. si Sin es una referencia teología bíblica, bíblica. claro, sin referencia bíblica no se puede hacer teología. Tú, si es teología bíblica, recuerda que tú, cuando tú Sí, haces sí, sí. teología bíblica, tú estás partiendo de la creencia teológica del autor. Entonces tú tienes que entender lo que el autor le está diciendo. Pero ahí es donde yo creo que el protestante tiene un problema que, ojo, yo estoy, pero Carlito, delante de Dios te digo, yo estoy de acuerdo con vos respecto a la postura que debe tener el protestante. Lo que vos estás diciendo es la postura que debe tener el protestante por causa de lo que el protestantismo es
y lo que cree y lo que manifiesta su identidad. Por dar un ejemplo, o sea, el protestante necesariamente depende del principio de sola escritura. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Estando de acuerdo con vos en este proceso epistémico, ambos estamos de acuerdo, estando de acuerdo con vos, ¿vos cómo me demostrás la sola escritura a partir de la Biblia? Yo no te puedo demostrar la sola escritura a partir de la Biblia, porque lo primero es que tú no vas a encontrar un texto en la Biblia que abogue a favor de la sola escritura. O sea, nosotros tenemos verdades, por eso las diferentes categorías, tenemos verdades teológicas que son bíblicas, teológicas que son históricas, Sí. teológicas que son sistemáticas. Por ejemplo, desde la teología dogmática, yo te puedo mostrar las verdades de los dogmas como dogmas que son, porque hablando de dogmas estamos hablando de una interpretación de una verdad teológica para hacerla asequible a las personas. Entonces, desde la teología bíblica, sí hay un ensayo, creo que de Machen, que leí hace muchos siglos. Él sí está, él hace como el intento de mostrar que los apóstoles seguían este principio, lo cual a mí me parece anacrónico. O sea, yo no puedo decir que los apóstoles sostenían una sola escritura cuando eso es algo muy posterior al tiempo apostólico. Pero si tú me dices a mí, búscame un verso en la Biblia, por ejemplo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que sustente esa verdad teológica, tú no lo vas a encontrar porque no está. O sea, no hay un verso en la Biblia que lo haga. Ahora, lo que yo sí te puedo decir, por ejemplo, es, yo puedo ver que es contraproducente yo intentar conocer una verdad bíblica fuera del mismo texto bíblico. Eso sí es contraproducente, porque a la hora de yo interpretar para conocer lo que dice Juan o cuál es la creencia teológica de Juan, yo tengo que partir de Juan, no de algo externo a Juan. Entonces esa es la diferencia que sí, yo mencioné ahorita, que entiendo que se está como confundiendo, porque es lo que te digo, sola escritura es una verdad teológica que históricamente se manifestó en un punto en el protestantismo, entendiendo yo, y como se entiende comúnmente, para salvaguardar en su momento que la interpretación parta del texto. Perdón si soy demasiado duro. Vos no me dijiste que toda verdad teológica necesariamente debe hallar una justificación en la Biblia. O sea, cuando estamos hablando de verdad teológica, bíblica en este caso, es teología bíblica. Si es teología filosófica, ya es otro campo diferente. Bueno, en este caso, ¿la sola escritura qué es? La sola escritura es es un credo reformado que se emerge, como te digo, como una verdad teológica, pero no es una verdad teológica bíblica, porque yo no puedo sacar, por ejemplo, eso. Yo no puedo hacer un análisis, primero, interpretativo. O sea, yo no puedo ir al texto bíblico a buscar a una persona que creía en la sola escritura o en un principio similar. Tú no lo vas a encontrar, porque ese no era, por ejemplo, eso es algo anacrónico, querer traer algo posterior medieval, llevarlo a la iglesia del primer siglo, porque no lo vas a encontrar. Entonces, la sola escritura, al carecer de sustento bíblico, no puede ser una verdad teológica bíblica. Es una verdad teológica general, porque dentro del área de estudios teológicos tú tienes verdades teológicas filosóficas, tienes verdades teológicas históricas, tienes verdades teológicas dogmáticas, bíblicas, etcétera. Pero bíblica per se, o sea, que tú puedes hacer un exégesis de un pasaje y sacarme a mí, mira, de este entendimiento, de esta interpretación, se sale o se saca la sola escritura. Tú no lo vas a sacar. Nunca. Entonces, de ahí te entiendo y estoy de acuerdo con vos. Ahora, entonces, ¿por qué debería creer en la sola escritura? Porque yo no debo creer en la sola escritura, por ejemplo, porque sea una verdad teológica. ¿Un cristiano puede no creer en la sola escritura y seguir siendo cristiano? Tú me lo preguntas a mí, por ejemplo, y cuando yo interpreto la Biblia, yo no aplico ninguna sola escritura. O sea, cuando yo hago estudios bíblicos, yo no aplico ninguna sola escritura, porque es que yo no puedo filtrar una interpretación de un texto a la luz de una teología bíblica posterior, una teología posterior. Yo no puedo, por ejemplo, para ponerte un caso, yo no puedo interpretar algún caso del Antiguo Testamento o algún caso del Nuevo Testamento a la luz de ningún credo ni confesión, porque en estudios bíblicos eso no se hace, eso es imposible. Es imposible yo asumir que una creencia muy posterior la tiene alguien del siglo I o de siglos anteriores. Por eso que en estudios bíblicos muchas veces se cuestiona y se pone en duda la interpretación teológica que se basa en credos y confesiones. Yo, por ejemplo, cuando hago análisis exegéticos, por ningún momento en mi vida a mí me pasa la sola escritura, porque es inútil para un análisis exegético. Y entonces, ¿cuál es el método que utilizás
para conocer la fe cristiana. Si vos no abrazás como protestante, si vos no abrazás la sola escritura, tiene que haber una opción alternativa. El católico va a decir, bueno, las verdades de fe se conocen por medio de la escritura, la tradición y el magisterio. El protestante, tengo entendido, el protestante histórico va a decir, no, es la sola escritura. Pero en este caso vos me estás diciendo, mirá, la sola escritura no solamente es anacrónica, no la puedo defender bíblicamente, sino que también no es vinculante. No, un cristiano no está obligado a abrazar la sola escritura para hacer exégesis o para averiguar verdades de fe. ¿Cuál es la opción entonces? ¿No es el catolicismo? ¿No es la sola escritura? ¿Cuál es la opción? Bueno, mira, es como te digo, cuando tú haces exégesis, porque por ejemplo nosotros queremos llegar a verdades teológicas. O sea, el área de estudios teológicos tiene 4 divisiones principales. Tú tienes el área de historia, el área de estudios bíblicos, el área de estudios teológicos, estudios históricos, estudios doctrinales. O sea, para yo llegar a una verdad teológica, yo parto de forma a posteriori, de forma inductiva, desde lo mínimo a lo más grande. Cuando yo hago exégesis de un pasaje, yo quiero saber, para ponerte un caso, Levíticos 18:18, que era un tema que discutía en estos días con alguien. Levítico 18:18 es un pasaje que condena la poligamia en el Antiguo Testamento, muy a pesar de lo que muchos creen. Yo no llegué a esa conclusión a través de una verdad teológica. Yo construí esa verdad teológica a partir del texto. Entonces, ¿qué yo hice? Mi análisis de estudio bíblico y todo lo demás. Cuando yo tengo lo que el texto dice, lo que el autor quiso decir, lo que la audiencia entendía, entonces yo elaboro una verdad teológica. Lo que te quiero decir es que yo no parto, por ejemplo, de la sola escritura o algún credo de fe o confesión para yo interpretar el texto, porque eso está incorrecto. Eso es en el área de estudio bíblico. Ahora, lo que yo entiendo que tú quieres preguntar y lo que yo entiendo que tal vez te han querido hablar o han hablado, por ejemplo, con las personas que tú dices, que ya yo más o menos hablando contigo voy entendiendo por dónde es. El punto es que eso que en el protestantismo, por ejemplo, se conoce como la doctrina de la gracia, o las 5 solas, esas verdades teológicas que se elaboraron en su momento, lo que ellos han querido decir o guiar en la conversación es que tú necesitas esa verdad teológica para evitar caer en interpretaciones que no dependen del texto, sino dependen de la interpretación subjetiva de una persona. Pero que aquí está el problema. Yo no necesito de esa verdad teológica para yo entender que epistémicamente, para yo conocerlo, por ejemplo, lo que Santiago cree sobre una cosa, yo tengo que entender y leer objetivamente lo que Santiago está diciendo. O sea, pero Carlito, vos también sin querer, me parece que en tu elaboración, en tu análisis también caes en la subjetividad, y dado que es subjetiva, tu conclusión no es vinculante para los cristianos. Vos dijiste, bueno, está bien, yo a la hora de reflexionar teológicamente no abrazo la sola escritura, pero sí explicaste cuál es el método que utilizás a la hora de hacer exégesis y dijiste, formulo verdades de fe. Ese formulo verdades de fe es demasiado subjetivo y no debería ser vinculante, porque es una conclusión personal a la que vos llegás partiendo de principios que no son vinculantes, ni métodos que son vinculantes para todos los cristianos. ¿Por qué yo debería creer que la verdad la predica Carlos y no una persona que interpreta algo distinto a lo que interpreta Carlos? ¿Cuál es el punto de referencia objetivo que yo tengo para saber que Carlos predica la sana doctrina, predica verdades de fe que están en armonías con el cristianismo primitivo predicado por los apóstoles y que no está en el error? Porque parece ser todo muy subjetiva tu elaboración y por ende no es vinculante, Carlos. No, porque yo no la veo subjetiva, porque yo no estoy partiendo de lo que yo creo que dice un texto. Yo estoy partiendo de la exégesis del texto. La exégesis no es un proceso subjetivo. Tú puedes cometer errores por falta de información, tú puedes cometer errores por falta de herramientas, pero la exégesis en sí no es un proceso subjetivo, porque la exégesis tú buscas extraer el contenido del texto. Independientemente, estamos hablando... Pero ¿se puede alcanzar objetividad? Si vos ya partís de la base de que no tenemos toda la información que necesitamos, si vos ya partís con esa presuposición, no tenemos toda la información que necesitamos a la hora de elaborar nuestro análisis, a la hora de hacer exégesis. Me pregunto y digo,
¿podés estar seguro de que llegás a la verdad respecto a una X cosa que puede llegar a enseñar la Biblia? ¿Cómo podés estar tan seguro? Yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, A ver, sencillo. dale. De hecho, ejemplo que nosotros hemos visto en muchas ocasiones. Cuando nosotros interpretamos pasajes de la Biblia, por ejemplo, pasajes que dicen a Jacob amé, mas Saúl aborrecí. ¿Cómo yo sé la interpretación correcta del texto? Es lo que he estado mencionando. Cuando tú haces el proceso de exégesis, tú estás en la posición epistémica de que tú vas a conocer primero el entendimiento de las frases en su época. Tú vas a conocer cómo el autor usaba esa frase, qué significaba esa frase para él y para su audiencia. Ese proceso de conocer e interpretar no es un proceso subjetivo, es un proceso objetivo. Si yo de ahí elaboro una verdad teológica de que Dios ama a todos y que, por ejemplo, en estos pasajes donde aparentemente tiene favoritismo, no tiene favoritismo porque eso se explica a la luz de hebraísmo, semitismo, etcétera, eso no es subjetivo porque yo estoy apelando a elementos culturales, a la idiosincrasia de la época y frases que se usaban en la época. Eso no es subjetivo. O sea, yo te estoy hablando que podemos conocer objetivamente la interpretación del texto. Aquí lo importante es entender que para hacer teología hay que entender primero, en este caso bíblica, hay que entender primero lo que el texto dice. Y luego, entendiendo lo que el texto dice, nosotros podemos elaborar teología, confesiones, credos, dogmas, etcétera, pero a partir de lo que el texto dice. Ahora, ¿dónde está el problema? Que era lo que te mencionaba ahorita con la pero Carlos, antes de que te me vayas para ese punto que también lo quiero discutir, digo, Carlos, honestamente me parece muy arbitraria tu postura, porque también los reformados podrían llegar a decir, mirá, yo también utilizo el método que utiliza Carlos, trato de ser objetivo a partir de los datos y extraer lo que el autor cree, y llego a conclusiones distintas. Por dar un ejemplo, vos dijiste, bueno, yo creo que Dios ama a todos. Los reformados van a decir, no, Dios no ama a todos. Y van a justificarse de la misma manera que vos. ¿Por qué yo debería creerle a Carlos Rodríguez y no al pastor Juan Manuel Vaz, que dice lo contrario a Carlos Rodríguez? ¿Se entiende? Entonces, tenemos que necesariamente encontrar ese punto de referencia objetivo que trascienda a Carlos Rodríguez, que trascienda al pastor Juan Manuel Vaz y que me garantice a mí que esta es la fe cristiana. Porque si no, ¿sabés la impresión que me da? Es que aquel que no llega a las conclusiones que abraza a Carlos Rodríguez está equivocado o debería estar equivocado. ¿Cuál es el punto de referencia para yo saber que Carlos puede equivocarse o está equivocado o que está en lo correcto? ¿Cómo yo lo identifico a eso? Eso puede pasar claramente y ha pasado y va a seguir pasando, no solamente en teología, sino en todas las áreas. Pero el problema ahí es que estás confundiendo una cosa. Estás confundiendo la objetividad de la verdad con la interpretación de esa verdad. Ah, obvio. ¿Por qué te lo digo? Porque independientemente que esa persona que yo no conozco, no sé quién es, independientemente de esa persona diga que ella lo interpreta y no es así como yo digo, eso no quiere decir que no hay verdad objetiva o que no se puede saber cuál de los dos estoy de acuerdo. está diciendo la objetiva verdad. Para ponerte un caso sencillo en ciencias de los orígenes, en cosmología, ¿cuántas interpretaciones a los hechos no hay sobre el origen del universo? Hay varias. Sí. En física cuántica. Tiene muchas hipótesis. La verdad es una. Pero, o sea, ambos partimos de la presuposición de que la verdad es una. Las verdades de fe son una. Hay una sola fe. La Biblia misma enseña una sola fe. El problema que nosotros tenemos es, bueno, ¿cómo descubrimos esa fe? Y ahí es donde viene el problema de la subjetividad, porque entra el protagonismo del intérprete. Hay que interpretar esto. Entonces, tenemos que tratar de descubrir esas verdades de fe que obviamente son vinculantes porque es palabra de Dios, es la doctrina de la iglesia, pero el factor subjetivo es el intérprete. ¿Cómo? Por eso es que yo reitero nuevamente, digo, ¿cuál es el punto de referencia que a mí me permite discernir la verdad, diferenciar el error de lo que es correcto y cómo yo sé de que Carlos tiene razón en sus conclusiones y no las tiene un pastor X? Perfecto. El problema es de interpretación. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso te dije que son dos cosas diferentes. Los hechos son una cosa, que son objetivos, o sea, los hechos no dependen de mi parecer. La interpretación sí es un proceso subjetivo porque, como tú bien has señalado, lo hace una persona
que puede cometer errores. Vamos a ver, por ejemplo, por qué él dice que Dios no ama todo. Vamos a ver los puntos que él toma para eso y si son válidos. Fíjate que al final la validación en este caso se desprende, si es teología bíblica, claro, se va a desprender del texto. Ok, ¿por qué tú dices que Dios no ama todo? Mira, lo que pasa es que tal texto, ok. Y los textos contrarios, ¿qué tú haces? Ah, bueno, cuando tú ves que en la hipótesis de él, para justificar que Dios no ama a todos, usa elementos como muchas explicaciones extras para justificar los textos que son contrarios a su creencia, tú sabes que la hipótesis de él en interpretación no es correcta, porque sabemos que una hipótesis que dependa de más explicaciones extras para justificarse, ya de por sí se descarta. Eso sin hablar del alcance explicativo, el poder explicativo y demás cosas que podíamos mencionar. Entonces, primero es importante entender, el proceso de interpretación siempre va a ser objetivo. ¿Por qué? Porque yo no estoy interpretando las ideas de Carlos, las ideas de Santiago, sino un texto que existe objetivamente fuera de mi mente. Ahora, yo entiendo también la parte que tú quieres mencionar, también entiendo la parte contraria a lo que quieres mencionar. Nosotros, ¿cómo podemos validar, por ejemplo, que la interpretación de Carlos es correcta y no la del señor que tú mencionaste? Primero, yéndonos a la fuente principal. El proceso de interpretación. Ok, ¿cómo se interpretaba este texto? ¿Cómo lo entendían ellos? Porque, vuelvo y repito, es un proceso epistémico y siempre vamos a depender de cómo ellos lo entendían. Yo no puedo decir que una... ¿Ellos quiénes son? El texto, o sea, está hablando del texto, los autores del texto, en este caso. Ok, el texto bíblico. Nosotros tenemos que hacer un proceso de aprender la idiosincrasia, la cultura y todo lo demás, porque solamente así vamos a interpretar correctamente. Ahora, luego de que tenemos ese paso de una correcta interpretación, nosotros tenemos a través de la historia, tenemos otros textos que nos han servido para seguir una línea y hasta para corregir una línea. Tú tienes, por ejemplo, los padres apostólicos, tienes toda la historia de la iglesia, tiene los dogmas, tiene la teología dogmática, por ejemplo, que se encarga de estudiar todas esas cosas. Tiene todo este proceso histórico en el cristianismo que te permite, vamos a decir, alumbrarte o guiarte sobre una interpretación X. Ojo, yo no estoy diciendo que porque existan 2000 años de interpretación, esos 2000 años son incorrectos. De hecho, en estudios bíblicos, principalmente en el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que se decían antes, sabemos hoy que están erradas. ¿Pero por qué sabemos por qué están erradas? Porque tenemos evidencia objetiva de que eso no significaba lo que Justino Martí, lo que Orígenes decía, significa esto y esto y aquello. Entonces, la interpretación es un proceso objetivo que no quita que una persona agote el proceso de interpretar y eso lo haga subjetivo, pero la conclusión se hace objetivo en la medida de que corresponde, o sea, es una verdad objetiva en la medida que corresponde con la realidad, en este caso, lo que el texto dice en su contexto, debidamente entendido. Cuando yo, por ejemplo, yo estoy trabajando en una publicación que voy a mandar para ver si la publican en una revista, yo estoy trabajando en Génesis 3, ¿cómo lo entendían ellos primero, los autores hebreos? ¿Cómo lo entendió la iglesia? Fíjate mis preguntas. ¿Cómo lo entendieron los padres apostólicos? ¿Hay algún texto que lo comente? ¿Cómo lo entendió la iglesia medieval? O sea, yo me estoy basando en toda la historia de interpretación para ver cuál de ellas corresponde al texto. O sea, no para ver cuál de ellas se alinea a Orígenes, cuál de ellas se alinea a Agustín. Si yo quiero hacer un trabajo de tesis, por ejemplo, de la interpretación agustiniana, pues entonces yo veo cómo Agustín interpretaba las cosas. Pero la palabra final la tenés vos, Carlos. Vos sos quien determina cuál es la verdad y cuál es una interpretación errónea. No, es que no soy yo que la determino. La determina el texto. Bueno, pero mira, a mí me parece, yo te entiendo el punto que vos estás señalando, me parece súper interesante, pero creo que no te estás dando cuenta que en definitiva sos vos quien se está presentando como el árbitro de la verdad. Porque vos me decís, bueno, es el texto, está bien, pero reitero, acá vos tenés un problema como el mundo protestante lo tiene. Yo he escuchado muchos protestantes bien formados académicamente que llegan a conclusiones distintas a las tuyas, pero apelando al mismo mecanismo. La misma vía que vos estás transitando para conocer la verdad respecto a lo que enseña el texto, también lo utilizan otros académicos y llegan a conclusiones distintas. Podríamos hablar de la Eucaristía, podríamos hablar del bautismo de infantes, podríamos hablar de las obras de la ley, del significado del Evangelio, podríamos hablar de muchas cosas, de cuestiones bíblicas en las que vos sabés que muchos académicos protestantes llegan a conclusiones distintas a las tuyas y apelan al mismo método de investigación.
Entonces, reitero, a mí me parece que vos te estás presentando como árbitro, porque mi pregunta es la siguiente, Carlos, ¿qué pasa si yo interpreto, utilizando el mismo método que vos, llego a conclusiones distintas a las tuyas? ¿Quién está equivocado? ¿Sos vos o soy yo? ¿Cómo sabemos quién está equivocado? Necesariamente, porque es necesario, debemos recurrir a una autoridad que defina, determine quién es el que está en lo correcto y quién no, porque si no es una discusión de nunca terminar. Y lamentablemente, y con esto ya te dejo, esto es lo que está pasando en el mundo evangélico protestante, que las denominaciones tienen su razón de ser a causa de interpretaciones o conclusiones a las que lleguen respecto a ciertos temas en donde se validan de su interpretación privada y necesariamente te presentan como sus conclusiones como vinculantes. Necesariamente todos los cristianos deben creer en esto porque esta es la verdad del Evangelio. ¿Cómo yo sé que eso es la verdad del Evangelio? ¿Quién me lo garantiza? ¿Me lo garantiza tu conclusión personal? ¿Se entiende? Me parece a mí que, ojo, y yo como católico y el catolicismo, no va a renegar de la exégesis. La exégesis te proporciona los instrumentos apropiados para un acercamiento a las verdades de fe. Nadie lo niega eso. Pero hay en ciertas cuestiones donde la exégesis como método es insuficiente para garantizar nuestro conocimiento respecto a las verdades de fe. Simplemente hablamos de probabilidades. Bueno, dependiendo de la hipótesis y cómo se formule, es si es más probable una postura que la otra. Pero acá estamos hablando de salvación, estamos hablando de eternidad, estamos hablando del alma. ¿Deberíamos conformarnos simplemente con una hipótesis probable? Yo necesito una garantía de que esta es la verdad. Y esa garantía, con todo respeto te lo digo, no me la podés dar vos, porque depende necesariamente de tu investigación, depende de los datos que tengamos a mano. ¿Qué pasa si mañana aparecen nuevos datos? ¿Qué pasa si mañana aparecen nuevas fuentes, aparece nueva información? ¿No debemos, a la luz de esas fuentes, volver a chequear nuestra hipótesis para ver si cumple los criterios de la misma forma que lo cumplía sin sin tener nosotros presente esta nueva información? ¿No deberíamos rever nuestras hipótesis? Eso no es objetividad, no es vinculante. Estamos hablando de la fe, Carlos. No podemos simplemente dejarla a la probabilidad presente en base a las fuentes con las que contamos hoy, pero sabiendo que mañana, a la luz de nuevas investigaciones, deberíamos chequear nuevamente nuestras hipótesis si siguen cumpliendo los criterios de la misma forma que lo hacen hoy o no. ¿Se entiende? Me parece muy arbitrario, Carlos. Entendí tu punto perfectamente. Tal vez no me dé tiempo a responder todo. Tal vez en otro momento podemos hacerlo así. Pero paso a responder. Te agradezco mucho por tu tiempo. Te agradezco de verdad. Tú sabes que siempre cuenta con eso. Okay. Vamos a pasar a comentarte varias cosas según lo vayas recordando y según lo que recuerdes. Primero, yo estoy hablando de un proceso de objetividad. Yo no estoy hablando de absoluto. En el caso que tú presentas, por ejemplo, las verdades de fe tienen que ser absolutas. O sea, ya cuando hablamos de absoluto, no estamos hablando no es lo mismo que objetivo. O sea, los absolutos son objetivos, pero los objetivos todos no son absolutos. Eso es lo primero. Entonces, yo estoy totalmente contigo en esa parte de que las verdades de fe tienen que ser absolutas. Ahora, aquí yo no estoy hablando de metodologías absolutas, porque los métodos no son absolutos. Los métodos son objetivos. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué pasa si fulano y fulano y fulano usan el mismo método que tú y llegan a conclusiones incorrectas? El problema no es el método, porque si tú me estás diciendo a mí que las metodologías en ciencia justamente se usan con ese fin para que todo aquel que siguiendo los pasos en cualquier parte del mundo llegue a la misma conclusión, hay un problema y no es en el método. De hecho, el método científico y la ciencia tiene su particularidad de que una de sus características es la regularidad de los experimentos. Si alguien en China dijo que agotando el método científico llegó a tal conclusión, yo en República Dominicana, siguiendo los mismos métodos, tengo que llegar a la misma conclusión. Entonces, no podemos echarle la culpa al método porque el método no tiene problema. Ahí el problema lo tiene el intérprete. Y hay que ver cuáles son las razones por las cuales él está llegando a esa conclusión. Hay que analizar los argumentos, hay que analizar las razones en ese sentido. Entonces, ahora la parte que sí quiero hacer... Sí, pero con todo respeto, permitime interrumpirte ahí, pero no me podés plantear como un paralelo, como una analogía, el método científico cuando estamos hablando de exégesis. Son dos cosas completamente distintas. El método exegético, recuérdate que es un método de ciencia, no ciencias duras, es un método de ciencia de interpretación, y sigue la misma normativa, igual que todos los métodos. Pero el significado ahí de ciencia es distinto.
para las ciencias duras porque las expectativas son distintas. Las expectativas son distintas. En ciencia, Cuando hablamos de ciencias... hice la diferencia, hice la acotación de que está hablando en el método científico estaba hablando, pero en todos los métodos en ciencia siguen la misma característica de objetividad. Ciencias formales, por ejemplo, cuando tú analizas un argumento usando los mismos pasos de la misma metodología, tú tienes que llegar a la misma conclusión. Los métodos en ciencia no son subjetivos. Por eso la metodología tiene pasos a seguir. No hay forma de que tú, siguiendo los mismos pasos que yo, llegues a conclusiones diferentes. Claro, si el método es objetivo. Eso es por esa parte. Ahora, yo quiero, vamos a hacer hincapié en la parte que tú decías de la interpretación. La interpretación, como te dije, la autoridad no es Carlos. O sea, la autoridad no es mía. Si mi interpretación es verdadera, para que sea verdadera, tiene que cumplir con los criterios de una verdad objetiva, corresponder con la realidad. En este caso, ¿cuál es mi realidad? Lo que estoy interpretando, en este caso, el texto bíblico. Te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Por qué, por ejemplo, en el BAM que tú tienes puesto, que dice suscríbete y dale like, yo no puedo interpretar, por ejemplo, Milley es ganador? ¿Por qué yo no puedo interpretar eso? ¿Y por qué yo estoy equivocado? Es buena la pregunta. Y yo te diría porque ese texto es lo suficientemente claro como para cualquier persona con sentido común entenderlo. Ahora fíjate que yo no puedo decir como tú objetabas ahorita, y bien, o sea, y yo entiendo tu preocupación, y es la misma preocupación, entiendo del protestante. Pero ese ejemplo me parece inadecuado para el tema que estamos discutiendo, y te lo puedo demostrar. Porque te voy a poner entonces un ejemplo un poco más difícil, que tú lo conoces ya porque ya lo hemos hablado. Cuando aquí en República Dominicana se usaba la frase llegó Mejía, a que yo hago referencia, porque yo no puedo interpretar llegó Mejía a que llegó una persona. Cuando tú investigas históricamente, llegó Mejía era una frase que se usaba para decir que llegó la luz eléctrica. Muy de acuerdo, de acuerdo, y creo que ese punto te juega en contra, acordátelo. Yo estoy de acuerdo con vos, pero creo que ese punto te juega en contra, Carlos. No puedes jugar en contra, por ejemplo, porque si tú y yo tenemos, vamos a suponer que hay 5 interpretaciones diferentes sobre la frase llegó Mejía en el contexto dominicano. Yo digo que la frase significa llegó la luz. Tú dices que llegó una persona, otro que llegó una mujer. ¿Cuál de las 5 interpretaciones? Primero, el hecho de que haya 5 interpretaciones no quiere decir que no se puede conocer la verdad. Segundo, el hecho de que haya 5 interpretaciones y yo diga que la mía corresponde a la realidad no quiere decir que la autoridad infalible en este caso soy yo. Yo estoy diciendo que mi interpretación es correcta porque corresponde, mi interpretación es verdad porque corresponde a la realidad. ¿Cuál es la realidad? La interpretación de esa frase en el contexto dominicano. Cuando los 5 hacemos la investigación, nos damos cuenta que llegó Mejía, verdaderamente significa llegó la energía eléctrica. Eso mismo pasa con el texto. O sea, cuando nosotros investigamos, pero creo que ese punto te juega en contra. ¿Sabes por qué? Porque para llegar a esta conclusión, yo estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos, pero para llegar a esta conclusión dependemos necesariamente de información apropiada para llegar a esta conclusión. Totalmente. Ahora la pregunta es, ¿quién te garantiza que vos tenés toda la información apropiada, necesaria del mundo antiguo para poner en contexto las cosas que enseña la Biblia? Y además, un punto más y ya está. Además, ese método te obliga a vos a siempre estar pendiente a chequear nuevamente si tu hipótesis cumple con los criterios apropiados de la nueva información que vaya surgiendo. Entonces nunca llegamos al destino, a una conclusión. Nunca llegamos a un destino. Siempre tenemos que estar pensando y repensando y reflexionando si nuestras hipótesis son apropiadas a la luz de nueva información que pueda ir surgiendo. Te doy un ejemplo básico. Un ejemplo básico y con esto te dejo. N.T. Wright. N.T. Wright y su obra, ¿cómo es? Esto que habla de Pablo, ¿cómo era? ¿La conoces a la obra? La nueva perspectiva paulina. La nueva perspectiva de Pablo. Bien, la nueva perspectiva paulina, ¿qué es lo que propone? Él como historiador, a la luz de nuevos hallazgos en el mundo antiguo y tratando de poner a Pablo en el contexto histórico en el que se encontraba, trata de interpretar qué es lo que para Pablo significa las obras de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Bien, buenísimo. Eso va a contradecir al cristianismo reformado respecto a lo que ellos interpretan acerca de las obras de la ley. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Fíjate cómo este mecanismo no te garantiza llegar a la verdad, porque dependiendo de la nueva información que vaya surgiendo, tenemos que formular nuevas hipótesis
y dada la probabilidad que tenga una hipótesis de cumplir con todos los criterios apropiados de la disciplina histórica, es como tenemos que reformular lo que creemos respecto a nuestra fe. O sea, el reformado que creyó durante toda su vida que obras de la ley significa esto, a la luz de nueva evidencia histórica, tiene que reformular lo que cree que enseña la Biblia. Entonces la Biblia siempre está sujeta a nuevas interpretaciones dependiendo de la información que vaya surgiendo con el pasar del tiempo. Eso Te entiendo no es seguro, porque podemos estar durante mucho tiempo equivocados respecto a lo que creemos, Carlos. Te entiendo perfectamente. Mira, ya son las 12 y Okay. Quiero comenzar mi transmisión, pero déjame responderte rápido. Dale. Más adelante lo seguimos. Yo te entiendo perfectamente y entiendo tu preocupación y es la mía. Ahora, no estoy de acuerdo con algo de que está llevando, por ejemplo, al extremo el argumento, porque, por ejemplo, yo te puedo decir que hay cosas en la Biblia que son verdades claras. Que sí, yo no estamos de acuerdo. Esas cosas. Ahora, yo entiendo tu punto y tú me corriges para entenderte. Tú quieres decir, en vista de que esta forma inductiva de conocer la verdad puede ser corregida, necesitamos necesariamente que exista una verdad que trascienda el tiempo, y que sea segura, prácticamente estudianola. O sea, una fuente de verdad que garantice que esa es la verdad. Cuando hablamos del Evangelio y sus implicaciones, que es la eternidad y la salvación del alma, creo que el plan de Dios es garantizarnos cuál es el camino. Perfecto. Entonces yo voy entendiendo tu punto. Entonces lo que quiero es hilarlo para ver si es la conclusión. Entonces, lo que necesitamos es una especie de autoridad que me garantice que esa verdad es así, es cierto. Como ocurrió en el tiempo apostólico. Ok, el tiempo apostólico, en el caso del tiempo apostólico eran los apóstoles como autoridad de Jesucristo, en ausencia de texto, ellos heredaron esa autoridad. Yo entiendo eso perfectamente y salvaguardaban esa autoridad. Yo te pregunto lo siguiente ahora, que así como tú me manifiestas esa preocupación, ahora la preocupación mía es la siguiente, y aquí yo veo un razonamiento circular. ¿De dónde tú deduces que esa verdad existió, existe o surgió para justamente hacer eso? Porque es una necesidad como tú lo planteas, pero es el hecho de que sea una necesidad no quiere decir que es real, no quiere decir que existe. Yo creo que estuvo en los planos de Dios y Jesucristo así lo estableció y te lo podría mostrar bíblicamente y cómo históricamente los cristianos han creído que ese era el camino. Ok, pero ahí es que voy. Al final, fíjate que volvemos a depender de lo que Jesús históricamente dijo. Y si Jesús históricamente dijo, está plasmado en el texto. Entonces, al final vamos a tener que usar el mismo método exegético para volver a evaluar eso que tú estás diciendo. Y por eso te dije que veo un razonamiento circular que comete la misma falla que tú me estás señalando a mí. Ojo, para bien del argumento que estoy, o bien del análisis que estoy haciendo, estoy partiendo de tus puntos. Hay cosas en las cuales no estoy de acuerdo que por el tiempo no te lo puedo decir. Pero si al final, Santi, tú me dices, ok, Jesús estableció eso. Al final hay que volver al texto porque ni tú ni yo tenemos las palabras de Jesús, ni estuvimos ahí, la tenemos en un texto. Al final hay que volver al exégesis y al final, si la exégesis, como tú me la mencionas, tiene ese problema, esa ambivalencia del conocimiento nuevo, etcétera, al final estamos dependiendo justamente de lo mismo para afirmar lo que tú crees de lo que me estás criticando. No. Y con esto ya te dejo ir, no te quiero retener mucho tiempo. Número uno, como católico, y yo personalmente no estoy en contra de la exégesis, en absoluto. Yo te dije que la exégesis, la exégesis sirve para una aproximación respecto al tema que estamos tratando de dilucidar, que estamos discutiendo. Entonces, en ningún momento yo rechazaría la exégesis, de hecho la utilizo a la exégesis. Lo que sí, hay cuestiones que son difíciles de poder interpretar solo partiendo de, número uno, el texto bíblico y pretendiendo que la exégesis como método nos garantice una conclusión vinculante para la fe cristiana. Esa es mi crítica. Va a llegar un punto, hay un punto, y lo podemos analizar mediante los hechos de estos últimos 2000 años y particularmente de los últimos 500, donde se requiere dicha autoridad. Y ahí yo me voy a la historia, me voy a la escritura y veo cómo, número uno, Jesucristo parece señalarnos esto, y número dos, fue el procedimiento de la iglesia. Si no, y te pregunto, ¿cuál es la razón de ser de los concilios? Si no es porque la iglesia interpretó históricamente que la iglesia tiene la autoridad para definir cuestiones de fe, y esas cuestiones de fe necesariamente deben ser vinculantes para todos los cristianos y poner punto final a toda discusión que haya
que de alguna manera pretenda desmembrar el cuerpo de Cristo o causar división. ¿Cuál es la razón de ser de los concilios? Justamente es eso, es poner un punto final a una discusión. Y si se genera una discusión, es porque el tema que está siendo discutido no es lo suficientemente claro utilizando los métodos que se utilizan en ese preciso momento, porque se llegan a conclusiones distintas. Entonces, siempre en la historia y en la Biblia se requirió una autoridad que ponga punto final. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que tú has planteado. Lo único que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que, como te decía ahorita, los hechos de fe o las verdades de fe no están en la misma categoría como en otros casos que tú y yo podemos bien señalar. Hay muchas cosas en la Biblia que por límites de conocimiento siempre van a ser lo más probable. Mira, lo más probable es que esto sea esto por las evidencias que tenemos ahora, pero hay otras cosas que no. O sea, el plan de salvación, la salvación por medio de Jesucristo, o sea, todas esas verdades teológicas están totalmente claras en el texto y eso lo podemos ver más adelante. Yo entiendo perfectamente tu punto, pero aún tú diciéndome, por ejemplo, esa respuesta y simplemente voy a hacer el comentario porque si seguimos aquí, sí, no voy a poder. Aún, por ejemplo, tú, por ejemplo, mencionándome a los concilios y todo lo demás, que yo estoy de acuerdo contigo, pero Santiago, tú y yo no estuvimos ahí. Siempre nos vamos a valer de un texto como fuente primaria que hay que hacer el exégesis. Al final volvemos a caer en lo mismo, aunque tú digas que no. Tendríamos entonces que hacer otro espacio para yo más detalladamente explicarte que al final estamos cayendo en lo mismo que tú me acusas al usar el proceso exegético. Pero de todo, a todo esto lo que yo te puedo decir, sinceramente, que tanto como tú y como yo siempre voy a estar interesado primero en buscar que se sepa la verdad, que se garantice esa verdad, y que esa verdad sea manifestada y conocida objetivamente y que no haya duda de eso. En eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo y esa siempre ha sido mi motivación principal. Por el compromiso que te dije, que ya a las 12 tiene que comenzar la transmisión. Quédate tranquilo. Vamos a tener que pararlo aquí, pero amigo, más adelante tú me escribes si quieres, continuamos el mismo tema o lo vemos de otra perspectiva y seguimos hablando con más tiempo. Me encanta haber tenido la oportunidad de charlar con vos. Gracias por el tiempo. Te aprecio mucho. Te tengo mucho que agradecer por muchas cosas que has hecho por mí, sin siquiera conocerme. Así que te mando un fuerte abrazo y espero que pronto podamos volver a cruzarnos. Igualmente, mi hermano, tú sabes que el cariño es mutuo y tú cuentas conmigo para lo que tú entiendas que necesites, en lo cual yo pueda colaborarte y ayudarte. Yo estoy siempre a la disposición y a las órdenes, tú sabes. Dios te bendiga, amigo. Amén, mi hermano. Dios te bendiga igual. Chao, chao.